Bueno, continuando con el Evangelio según San Juan, vamos a seguir en la historia que vimos la semana pasada, el milagro, ¿verdad?, de la alimentación de la multitud. Con eso en mente, vamos a seguir, estamos en el mismo contexto, en el mismo escenario, y bueno, vamos a leer el día de hoy del versículo 15, en el capítulo 6 de Juan, del versículo 15 al 21. Son pocos versículos, pero hay grandes verdades que Dios nos va a mostrar en su palabra. Pero primero vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe por medio de este estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente podemos estar acá otro miércoles más para alabar tu nombre. Sabemos que todo lo que queremos hacer como congregación es para ti, como cantábamos ahora en Jesucristo, queremos hacer todas las cosas y en Jesucristo queremos crecer, queremos crecer en tu palabra y queremos pedirte que nos limpies de todo pecado, que nos ayudes a tener entendimiento de tu palabra, que me utilices a mí para exponerla de la mejor manera y que tu Espíritu sea quien nos convenza de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de los que estamos acá, que siempre tu nombre sea glorificado y que nos ayudes a poner en práctica lo que tú nos vas a decir el día de hoy. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, como les decía, pues estamos en el contexto de la alimentación de la multitud. Vimos todo lo que pasó, de qué forma pasó, y seguidamente viene hablando, igual Juan nos sigue contando de este relato, ahora en el versículo 15, leemos el versículo 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. Antes de profundizar un poco en este texto, quiero que veamos un video y que lo analicemos para después ya entrar en detalle con unas partes de los primeros versículos.
No sé si les llamó la atención algo de ese video, si pueden comentar, están libres de hacerlo, algo que les llamó la atención. Si no, lo comento yo. Ese video, pues, dice muchas verdades acerca de la Biblia. Hay mucho que nosotros conocemos, que hay en la Biblia. Hablaba de Jesús, hablaba de Él como maestro, como líder. Hablaba de un cambio que puede hacer en las personas, pero lastimosamente en este video y en muchos otros contextos hay mucha verdad, pero un poquitito de veneno. Y en ese video no se nos muestra al Jesús de la Biblia, no se nos muestra a Jesús como Salvador. Hoy vamos a ver en los primeros pasajes de la Biblia que también esa gran multitud y esas personas que estaban rodeando a Jesús lo estaban viendo cara a cara, estaban viendo a Jesús, lo conocían, veían sus obras, sus señales, sus milagros, pero ellos querían conformar a un Jesús según según su beneficio. Querían formarlo para que fuera el líder de ellos, querían que fuera el rey, pero no el rey de sus vidas. Y eso lo vamos a ver en el versículo que leímos la semana pasada, el 14. Terminando justamente Jesús de hacer esta gran señal, vemos en el versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el que leímos hoy, el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este video que vimos es uno de tantos anuncios que están colocando los testigos de Jehová en YouTube, y pues yo uso mucho YouTube y a cada rato salen. O sea, es este video, hay otros que hablan del gozo, hay otros que nos invitan a conocer más sobre la oración, y me puse a ver bastantes videos y ninguno muestra a Jesús como el Salvador, a Jesús como el Jesús de la Biblia, este Jesús que nos está hablando Juan. Y por eso quería compartirlos, porque pues ustedes vieron el video, hay hasta frases que están aquí en la Biblia, hay verdades que están en la Biblia, pero ellos quieren conformar un Jesús según su beneficio, según a como ellos les parezca. Pero no solamente voy a criticar a este grupo de personas que, como sabemos, están perdidas, y si no tienen al Jesús bíblico, pues van a ser condenados por la eternidad. Pero igualmente nosotros podemos llegar a cometer este tipo de errores. ¿En qué sentido? Conocemos los atributos de Dios, conocemos su palabra, nos sabemos versículos de memoria, pero queremos solamente el amor de Dios para nuestra vida, que Él perdona. Queremos que Él nos levante de nuestras aflicciones, como vimos la semana pasada, ante un gran problema, que Él sea quien nos ayude. Pero para obedecer su palabra, no. Para el arrepentimiento, no. Para un montón de cosas que nosotros atesoramos acá en la tierra, no. Entonces estamos formando un Dios que no es bíblico. Y la Biblia nos habla muy claro de todos los atributos de Dios, de cómo es Dios, que Él es santo, 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 y que Él no puede estar en contacto con el pecado.
Él resiste a los soberbios, Él tiene ira, y por esa ira fue que vino Cristo, justamente, para que todo el peso de la ira de Dios cayera sobre Cristo. Y eso es un motivo de gozo para nosotros, de alegría, porque si no hubiera sido por Cristo, nuestro fin hubiera sido la condenación, porque la paga del pecado es muerte. Es esa separación y es esa forma en que nosotros podemos ver que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios y justamente esa palabra nos lleva a esa acción. No podemos llegar hacia donde está Dios. Tuvo Dios que dar a su único Hijo, como lo habíamos leído en Juan 3, 16, 17, 18, y habla de esto. Lo que pasa es que nosotros, o los seres humanos en general, aman más las tinieblas que la luz. Y pues ahí está la condenación, como dice el mismo versículo 18. Ahí está la condenación. En el contexto que estamos leyendo, en donde está esta multitud, vemos que ellos querían hacerle rey y que ellos confesaron que verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ellos no lo querían ver como el Salvador, como Dios, como el Dios que merece toda la honra y la gloria, como esa persona, Mesías, que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos están agarrando las profecías y querían solamente esta parte del profeta, esta parte del libertador, esta parte que me conviene. Estoy ante un imperio romano que nos está esclavizando de muchas formas y yo quiero que esta persona que acaba de hacer esta gran señal, este gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que esta persona llegue y me libere, pero me libere de este imperio, que deje el pecado acá, que deje mi vida como está, o sea, no toque nada a mi vida, simplemente libéreme de este gran problema que tengo. Vemos en el versículo 15 que Jesús tenía entendimiento de estas cosas. Él no solamente se dejó llevar por lo que las personas estaban diciendo, no se dejó llevar por el ambiente tan positivo, entre comillas, que estaba pasando ahí. Más adelante vamos a ver que Jesús no quería que los discípulos se contaminaran de este ambiente y de estos pensamientos, y los llevó a un lugar para que no tuvieran ese mismo sentido de querer a Jesús como este profeta o este gobernador terrenal, momentáneo. Y ese pero en el versículo 15 es muy importante porque nos marca un contraste entre lo que estaban pensando estas personas en el versículo 14 y lo que verdaderamente estaba en sus corazones. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús prefirió mejor apartarse y no, ¿verdad?, participar de estas cosas. Vamos a seguir leyendo los versículos del 16 al 21, pero lo vamos a ver en 5 puntos. Como punto número 1, vamos a ver que Jesús fue el que mandó a los discípulos a la barca, en el versículo 16. Como punto número 2, en el versículo 17, vamos a ver que Jesús en ese momento no estaba con ellos, pero Él se apartó para orar por sus discípulos. Como punto número 3, en el versículo 18 y 19, vamos a ver que Jesús se acercó a ellos y Él mismo fue el que entró a esa tempestad, como lo leímos. Como punto número 4, en el versículo 20, vamos a ver que Jesús los anima
y Él es el que calma la tempestad. Y en el último versículo, y como punto número 5, vamos a ver que Jesús lo lleva al destino que iban. Jesús lo lleva hacia el destino sanos y salvos. Lo que Jesús quería desde un principio, así lo hizo, y lo hizo de la forma en que Él quiso. Vemos aquí otra señal, en los versículos 15 al 21, vemos otra de las señales que Juan nos habla. ¿Y para qué propósito? Para que veamos a Cristo nuevamente como el Salvador, como el Rey, para que creamos en Él, y no solamente para que creamos en Él como profeta, como gobernante, sino para que creamos en Él como Dios Todopoderoso, que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, vamos a leer el versículo 16, nuevamente, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. En este versículo 16, bueno, y 17, dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Hay una parte paralela en Marcos, en el capítulo 6 de Marcos, donde también vemos que está en este contexto Marcos hablando de esta misma señal, y vamos a ir al capítulo 6 y versículo 45 de Marcos. Aquí Marcos nos amplía un poco más sobre este hecho. Marcos 6, 45. Si quieren, dejan una marca o su dedo en esta parte de Marcos que vamos a estar leyendo, en el texto base que tenemos en Juan, pero vamos a estar regresando aquí mismo a Marcos. Dice Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces vemos que en esta parte de Marcos se nos habla que Jesús fue el que hizo que los discípulos entraran. Aquí en Juan vemos que se nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Jesús, como punto número 1, vemos que fue Él el que mandó a los discípulos a entrar a la barca. Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Aquí hay muchos pensamientos y aplicaciones que podemos sacar. ¿Por qué razón Jesús hizo esto? ¿Para qué lo hizo? Como les decía, pues en los versículos 14 y 15 hay un ambiente de querer a Jesús de una forma. Puede ser que Jesús los llevó a la barca y los metió, ¿verdad?, para que no se contagiaran de esos pensamientos, para que no pensaran como estas personas estaban pensando. Jesús simplemente, lo que vemos, lo que la Biblia nos está diciendo es que los apartó, como dice ahí en Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. En el versículo 17, ahí vemos que Jesús no estaba, en el versículo 17, que Jesús no estaba ahí con ellos. Dice de Juan 6, 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En otra ocasión, que también hubo una tempestad, Jesús estaba con ellos en la barca, y fue cuando lo querían despertar y decirle que Jesús, levántese, ¿verdad?, que hay una gran tempestad. Ahí Jesús les dijo que ellos tenían poca fe, les reclamó la poca fe que tenían. Aquí ellos van a entrar en una barca, van a entrar al mar, pero ahí
ya no va a estar Jesús. Ellos van a entrar a la barca y como lo dice ahí en el versículo 17, al final, y Jesús no había venido a ellos. Continuando, con punto número 3, en el 18 y 19, vamos a ver, vamos a ir a Marcos también, el 6, pero ahora vamos a leer el 46, para ver por qué Jesús no estaba con ellos y hacia dónde se dirigía. Marcos 6, 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y aquí podemos sacar una gran aplicación. El Hijo de Dios se apartó, puso a los discípulos en la barca y él se apartó para orar. Jesús no solamente fue el que mandó a sus discípulos a la barca, sino que también se apartó para orar. Y ahí, en medio de esa oración, estaba orando al Padre. Él sabía, como pasó en la alimentación de la multitud, él sabía ya lo que iba a pasar. Él sabía que ya iba a pasar una tempestad. Él sabía cómo iban a reaccionar sus discípulos, pero en medio de esa tempestad y lo que iba a pasar, Jesús se apartó para orar. Al igual que con los discípulos en ese entonces, Jesús también oró por nosotros y Jesús hoy intercede por nosotros. Y eso es un privilegio enorme para los que somos sus hijos, que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, esté intercediendo ante el Padre por nosotros, por nombre, por esta iglesia y por cada una de las personas que somos sus hijos. Vemos que Jesús fue el que mandó a los discípulos a la barca, no solamente eso, sino que también vemos que Jesús se apartó y estaba orando por ellos, pero en el versículo 18 y 19, ahora sí, vemos que en medio de esta tempestad Jesús se acercó a ellos y entró a la tempestad. Leemos los versículos 18 y 19 de Juan. Volvemos a Juan y dice el 18: y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Qué podemos rescatar acá de estos versículos que leímos? Que Jesús, al ver que ellos estaban con angustia, ellos estaban remando en esta tempestad, Jesús los vio y se acercó, y él mismo fue el que entró a esta tempestad. Vamos a ir a Marcos 6 de nuevo, ahora el versículo 48. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, en este versículo vemos que Jesús los vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y en la parte de Juan vemos que en el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hay una parte, bueno, ahí en el versículo 19, que ellos dice que remaron como 25 o 30 estadios. Esto se calcula que son como 4 a 5.6 kilómetros. Era ya mucho lo que habían remado, era ya mucho lo que estaban adentro. Y Jesús llegó hasta ahí. Jesús se acercó a ellos y entró en esta tempestad. Igualmente, ante un gran problema, ante una tempestad, Dios va a estar con nosotros
y ese es uno de las aplicaciones principales que vi en este texto y que quiero compartir con ustedes. Muchas veces nosotros nos sentimos angustiados, como lo mencionaba en el Evangelio de Marcos, nos vamos a sentir asustados, vamos a estar con miedo, con dudas sobre sea cual sea la tempestad por la cual usted está pasando, por la cual pasamos. Sabemos que Dios está con nosotros porque la Biblia lo dice. Ellos estaban viendo el gran milagro y esa señal que hizo Jesús. O sea, no pasó ni un día. Ellos vieron ese gran milagro, esa gran señal, pero en esta barca ellos estaban angustiados, estaban con miedo, y eso mismo nos puede pasar a nosotros. Conocemos de la Biblia, sabemos versículos y hasta en el momento de la angustia podemos estar meditando en algún versículo, sabemos que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, pero ese temor, esas preocupaciones, esa tempestad, ese viento que sopla fuerte en nuestra vida, puede que nos haga olvidar de que Jesús está ahí y de que Jesús no solamente está ahí, sino que Él se acerca hasta donde estamos en esa tempestad y Él está adentro con nosotros en esa tempestad, en ese gran problema, en esa circunstancia que ya sea, como lo vamos a ver más adelante, por desobediencia o simplemente porque así Dios lo permitió para aprender algo sobre Él. ¿Y por qué digo por desobediencia? Porque algo así pasó Jonás. Pasó una tempestad, pero no fue simplemente para que aprendiera algo, sino fue por desobediente. Dios le dijo algo y él hizo lo contrario, y ahí vino una tempestad. Sí, Jonás aprendió y a la fuerza, pero esa tempestad le vino a Jonás por esa desobediencia. Pero como vemos aquí, a los discípulos no nos da ningún contexto, referencia de que esa tempestad les vino por desobedientes. Simplemente Jesús dijo y los hizo entrar en la barca, ellos obedecieron y ahí en medio del mar fue que vino la tempestad. Jesús quería enseñarles algo a los discípulos. Igualmente Jesús quiere enseñarnos algo el día de hoy. Vamos a continuar con el versículo, bueno, ya leímos el 6:48 Marcos y ahora vamos a volver a Juan en el versículo 20. Dice el 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Jesús los anima y ahí mismo es donde calma la tempestad. Nos devolvemos a Marcos 6:49 para tener un poco más de contexto de esta parte y vamos a leer del 49 al 52. Marcos 6:49 al 52 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahí en Marcos se nos habla de nuevo del milagro de la multiplicación de los panes. Ahí se nos habla también de la condición espiritual de ellos, de sus corazones que estaban endurecidos. Y por eso quise dar el ejemplo de que nos puede pasar a nosotros.
nos puede pasar de que en algún momento de nuestra vida, pues no tengamos a Cristo como primera opción para esa tempestad, no tengamos a Cristo en nuestra mente, en nuestra vida, pero Jesús está ahí siempre. Y Él no solamente está ahí, sino que se acerca a nosotros en esa tempestad, entra en la tempestad y nos anima, como lo hizo con los discípulos, y Él mismo calma la tempestad, como pasó aquí con los discípulos. En el versículo 21, y como último punto, vemos que Jesús los lleva al destino que iban. Dice el versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra, a donde iban. Uno de los comentarios que estaba leyendo es que esa palabra, bueno, en este versículo donde dice, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban, hace suponer de que ellos estaban, como les dije, a unos 5 kilómetros adentro del mar, y cuando Jesús calmó la tempestad, hizo esta señal. Después de esto, enseguida llegaron a la tierra, dice, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Puede que sí haya pasado así, puede que sí, de un pronto a otro ellos estaban ya en tierra firme, tranquilos, seguros de que Cristo estaba con ellos. En otra parte, en Mateo, habíamos visto, bueno, conocemos que Jesús, bueno, Pedro les dice, cuando él venía caminando sobre el mar, le dijo a Jesús que si era él, que él pudiera caminar. Lo vamos a leer un poco más adelante. Pero en medio de ese contexto, donde están ahí en el agua, y pasó todo lo que pasó lo de Pedro, esta situación donde Jesús les dijo, soy yo, no teman. Cuando ellos vieron que era Jesús, Jesús entró a la barca. Después de esto, enseguida estaban ya en la tierra. ¿Qué podemos aplicar con esto que estamos leyendo? Dios siempre está en control y nos va a llevar al destino que Él quiere, en el tiempo que Él quiere y de la forma que Él quiere. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan de esta forma y que sucedan a este tiempo. Quiero esta meta el próximo año o en estos meses. Quiero tener tal cosa en cierto tiempo. Quiero lograr este título de esta forma, este trabajo de esta forma. Quiero salir de este problema de esta otra forma, pero no es como nosotros queremos. En el pensamiento de los discípulos, ellos simplemente se iban a montar en una barca y iban a llegar a un destino. Pero no era como ellos pensaban o como ellos querían, sino de la forma que Jesús quería, en el tiempo que Dios quería. Hay muchas aplicaciones que podemos sacar de estos versículos que acabamos de leer. Una de las principales, que por eso quise compartirles el video, lo hago a forma de pregunta. ¿Estás buscando a Cristo para tu propio beneficio? ¿Estás buscando de la palabra de Dios? ¿Vienes a la iglesia por algún tipo de beneficio personal para que Dios me resuelva este problema? Yo sé que Dios es todopoderoso, que Él es sabio y quiero que me resuelva este problema, quiero que me prospere en esta área de mi vida, hasta quiero que me libere de algún problema. Podemos poner un pecado, una tentación que tenemos, pero lo queremos hacer de nuestra forma. Quiero que me libere de este pecado porque me está perjudicando un área de mi vida. Quiero que se lleve estas tentaciones que están en mi vida porque puede que caiga en mal mi nombre.
mi nombre como profesional, mi nombre como esposo, mi nombre como etcétera. Y sea cual sea la razón por la cual están buscando o vamos a buscar a Jesús, no tiene que ser para nuestro propio beneficio. Tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, como el énfasis del libro de Juan y el propósito que leímos al final de este libro es que le reconozcamos a Él como Salvador, que creamos en Él como Salvador, que Él nos puede liberar de la condenación eterna. Y como vimos, pues tenemos que ir a Él en fe, en arrepentimiento, para salvación. Como lo vimos la semana pasada, Cristo no solamente es suficiente, sino también está con nosotros siempre. Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier problema, tribulación o angustia, Él siempre está con nosotros. Dios puede llevarnos a un lugar de tormento para que lo veamos como Salvador, y eso puede que pasó en el momento en que llegamos a confesar de que Él era nuestro Salvador. En algún momento de nuestra vida llegó una situación que simplemente nos arrodilló y nos hizo ver que solamente en Cristo hay salvación, que esa vida que traíamos de pecado no nos iba a llevar a ninguna parte, solamente al infierno, a la condenación eterna. Gracias a Dios porque Él nos da fe y nos da de su gracia infinita. Pero Dios mismo puede llevarnos a un lugar de tempestad para que en ese lugar, solamente ahí, por nuestro corazón duro, podamos ver a Dios como Salvador. Otra de las aplicaciones que podemos ver es que ellos estaban más seguros en la tempestad que con la multitud. Ellos están más seguros ahí, en esa barca, con esos vientos que los angustiaban, que ellos estaban remando en contra de esos vientos. Sí, tenían miedo, tenían angustia, pero ellos estaban más seguros ahí que con la multitud, porque se pudieron haber contaminado de estos pensamientos, se pudieron haber contaminado de ver a Cristo solamente como esa persona que nos puede proveer una necesidad específica y no como el Hijo de Dios que limpia y hace nuevas todas las cosas, el Salvador del mundo. Ya para terminar, vamos a ir a Mateo 14. Los versículos 28 al 32. Esta es la parte que les decía de Pedro. Mateo 14, 28 al 32. Dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con el ejemplo de Pedro, podemos ver que podemos tener dos reacciones ante las dificultades o ante nuestra vida en general. Pedro, en primer lugar, vio a Jesús y pudo andar sobre el agua, pero cuando él dejó de poner la vista en Jesús y se concentró más en su alrededor, vio que había gran tempestad y ahí tuvo miedo.
podemos tomar el ejemplo de Pedro de esa forma. Nosotros tenemos que tener nuestra vista en Jesús. Tenemos que tener fe en Él. Dios quiere que tengamos fe en Él, como lo leemos en Hebreos. Y no solamente quiere que tengamos fe, sino que Él también es galardonador de los que le buscan. ¿Qué pasa si no ponemos nuestra mirada en Cristo? Va a pasar también lo que le pasó a Pedro, que vamos a empezar a tener miedo, vamos a empezar a tener dudas, preocupaciones, angustias, estrés. Ya no sé cómo llegar al día de mañana, no sé qué hacer con esta preocupación que tengo, pero nos estamos enfocando en nuestro alrededor y no nos estamos enfocando en la persona de Jesucristo. Vamos a terminar en oración y que sea Dios quien alimente su palabra y que nos ayude a aplicar lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Gracias, Padre, te damos nuevamente porque tu palabra nos instruye, nos corrige, también nos anima, pero queremos que en humildad sea tu palabra quien nos corrija, quien cambie algún área de nuestra vida en la cual estemos sin poner nuestra vista en ti, en la cual estemos queriendo remar en nuestras propias fuerzas, en la cual estemos angustiados, dudando, con miedo, en la cual también queremos hacer un Jesús a nuestra conveniencia. Quita de nosotros todo ese pecado de soberbia, de orgullo, y que solamente seas tú actuando en nuestra vida, que podamos con humildad reconocer que no somos nada sin ti, que podamos reconocer que solamente en ti podemos alcanzar salvación. Tú eres el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Que tú nos has amado y que te entregaste por amor a nosotros, que tú recibiste el castigo por nuestros pecados, y es por eso que queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos en el pecado más profundo y escondido de nuestra vida, que sea expuesto, y que nos humillemos delante de tu presencia y que podamos llegar a esa medida, a la estatura y la plenitud que es en Cristo Jesús, que seamos conformados a tu imagen. Santifícanos en tu verdad día a día y por medio de tu palabra. La gloria sea para ti, en nombre de Jesús, amén.